Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano. Bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Creador. Obras del Señor, bendecid al Señor. Con vuestras maravillas, bendecid al Señor. Ángeles de Dios, bendecid al Señor. Arcángeles de Dios, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Cielo y firmamento, bendecid al Señor. Bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Creador. Dios sea bendito. Vamos a tener la oportunidad hoy de orar con la palabra. Y al orar con la palabra, pedirle al buen Dios que su palabra nos ayude a conocerlo más, a tener una experiencia con Él. Las experiencias con Dios, como las experiencias con las personas, no son de un ratico, no son de un momentico. O sea, yo no decido que una persona sea buena gente o mala gente en un segundo, sino es la suma de experiencias, las que yo voy caminando y voy conociendo a alguien. Lo mismo con Dios. No es un momentico, ¿sí? Hay momentos muy intensos, muy profundos, pero no son solo ellos. Es el tiempo, la fidelidad, la perseverancia, la que hace que yo tenga una buena experiencia con Dios. Y esto sí es una diferencia profunda y espiritual, digamos, en nuestra manera de ver las cosas, a diferencia de la teología, digamos, o la espiritualidad protestante o la espiritualidad evangélica. No son cosas mágicas, sino es como cuando tú colocas en el computador y das una clave y ¡pum!, se prende el computador y llegas a un archivo y se abre el archivo y ya tienes todo el conocimiento ahí. No, eso no es así. Es una experiencia que está acompañada por el silencio, que está acompañada por la perseverancia, que está acompañada por mi libertad y por mi manera como yo comprendo las cosas. Como mi manera como comprendo las cosas es muy particular, muy subjetiva, tengo siempre que confrontarla con algo, con alguien, en este caso con la iglesia, con la comunidad. Porque si solo mi manera subjetiva de ver las cosas es la que marca la diferencia, pues entonces todo el mundo va a tener su propia verdad. Entonces ahí en la iglesia, en la comunidad, es que vamos haciendo un discernimiento de qué de mi experiencia personal, espiritual, es sensato, es claro, es adecuado, y que de pronto, pues no cabe, no lleva nada, o sea, no vale la pena invertirle a eso, ¿sí? Si yo, y ahí está la diferencia, si yo solo valoro mi experiencia individual y la convierto en norma suprema, estoy desconociendo la experiencia de la iglesia, que me ayuda a que esa experiencia personal se equilibre, ¿sí? Se equilibre. Y yo no puedo ser el sensei, pues, el que todo lo sabe, ¿cierto? Sino que eso lo tengo que cotejar con la experiencia de la iglesia. Una experiencia que pesa, porque es una experiencia espiritual de 2000 años. Entonces esa experiencia espiritual de 2000 años, pues me garantiza que yo no descubra el agua tibia, pues que no va a ser tan ingenuo y como tan tonto algunas veces de pensar que los 2000 años no eran nada, que faltaba que yo llegara para que las cosas funcionaran bien. No. Sí, o que ahora sí que yo estoy, entonces ahora sí van a conocer a Dios. Ahora sí, no. Son 2000 años de experiencia, ¿sí? Entonces, cada vez que yo celebro la Eucaristía,
Cada vez que yo participo en la vida de la iglesia, mi propia experiencia, ¿sí?, se fortalece, ¿sí?, se sintoniza con la experiencia de la iglesia, que es una experiencia preciosa, porque son 2000 años de experiencia de Dios, de sentirse acompañado por la fuerza del Espíritu. Entonces eso me da tranquilidad. Eso es lo que nos da tranquilidad. Son 2000 años de experiencia, de acción de Dios en la vida de la iglesia, que ahora yo asumo con mi experiencia espiritual y la sincronizo de tal manera que yo no la desconozca. Si yo la desconozco, pues entonces termino siendo un fundador de secta, ¿sí? Un fundador. Voy a fundar la iglesia de los Ramoncitos. Entonces, la iglesia de los Ramoncitos. Entonces, lo que yo creo, lo que yo percibo, lo que es para mí, ¿y qué? ¿Y lo demás qué? ¿Sí? Eso no hay que ser como tan ingenuo, porque yo creo que eso es ser un poquito ingenuo, pensar que ahora ya voy a descubrir el agua tibia, como les digo. Ahora ya los 2000 años de iglesia no sirvieron para nada. Ahora sí yo voy a traer lo nuevo. No, porque son como es la vida. O sea, no soy yo solo, soy yo y mis circunstancias. Como dice Ortega y Gasset, un filósofo, soy yo y mis circunstancias. Mi familia, yo vengo de una familia, vengo de un país, de una ciudad. Todo eso ha hecho que sea yo lo que soy. Y no es que yo desconozco todo eso y soy independiente de todo eso. Lo mismo en la iglesia. Entonces, cuando oramos, no oramos inventándonos nada, sino trayendo la tradición de la iglesia, actualizándola a nuestro hoy. Lo que hacemos con la Lectio Divina, con este método que se ha utilizado por siglos y siglos, la Lectio Divina, es una sencilla manera como comprendemos la palabra, la leemos, la meditamos, la oramos y la contemplamos. Entonces, eso te invito. Ahora vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos dé la fuerza de su Espíritu, ya que hoy vamos a hacer Lectio Divina. Tu Biblia cerquita para que no tengas que correr en ese momento, sino tener siempre la Biblia cerquita. La gente tiene siempre un altarcito. Yo te recomiendo que tengas siempre un altarcito, que no tiene que ser 200 santos ni nada. Una velita, la Biblia, ¿sí? Alguna oración especial que tengas. Eso es bonito, en la sala, en el comedor, en el lugar que tengas de oración. Trata de destinar un lugar para la oración, ¿sí? Que no sea como tan espontáneo, sino un espacio donde haya un sillón cómodo, una silla cómoda, como un espacio de intimidad, ¿sí? La luz, donde tú puedas prender la velita, colocar la Biblia, poder disfrutar un poco, decir, este espacio de intimidad es para Dios, para ti, Señor. Disponerme, el silencio, pedirle al Señor que me dé la fuerza de su Espíritu para acercarme a este texto sagrado. Este texto es sagrado. Esto no lo puedo hacer de muchas maneras, de manera investigativa, científica, cultural, pero en este momento me acerco como un hombre y una mujer de fe a la palabra. Entonces, como me acerco a esta palabra con fe, le pido al Señor que me dé humildad para acercarme con respeto, sin pretensiones de manipular la palabra, sin deseos de manipular, de hacer decir a la palabra lo que ella no ha dicho, sino con humildad, con una gran apertura a que esta palabra me muestre al Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos acompañe a ti y a mí en esta lección divina. Vamos a tomar el texto de Marcos, va a aparecer ahí en pantalla el texto, Marcos 6, 1, 6. Ahí dice 61, pero no, ahí falta como un puntico, es Marcos 6, 1, 6, ¿ya? Marcos, el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que estamos trabajando en la liturgia, en este año litúrgico. Marcos es el Evangelio más antiguo, es la fuente más antigua de los 4 Evangelios, la más, digamos, la más cercana a Jesús. Los Evangelios fueron escritos por los apóstoles y las comunidades que viven la experiencia de la resurrección, primero oralmente transmiten todo, ¿sí? Los evangelios fueron posteriores, primero se transmitió oralmente, todo se transmitió de manera oral. Que Jesús es el Salvador,
que Jesús me enseñó esto, que yo recuerdo que cuando estaba con Jesús íbamos caminando por el campo y entonces Él utilizó el ejemplo de la semilla. Todo fue oral primero, ¿sí? Y luego, en la medida que los apóstoles iban envejeciendo y las comunidades veían la necesidad de ir transmitiendo las cosas, se fue registrando por escrito, ¿ya? Por escrito. Los evangelistas recogen no solo una persona solita que escribió, sino la experiencia de una comunidad que, inspirada por la fuerza del resucitado, ¿sí? Dice, es que Jesús, es que cada vez que nos reunimos recordamos a Jesús, lo que hizo Jesús, y en esta circunstancia de la vida Jesús hizo esto. Y luego lo registraron por escrito. El más antiguo, sin lugar a dudas, es Marcos. Por eso es muy lindo leer Marcos, porque es lo más fresquito, como es lo primerito que escribieron acerca de Jesús las comunidades, los evangelistas, los apóstoles, los discípulos de Jesús, que primero lo transmitieron oralmente, acuérdense siempre. Primero fue oral, si no había periodista allá detrás, y en este momento Jesús se levantó y lo escriben. No. Allá no funcionaban las cosas así. Algunas veces nos cuesta trabajo y hay gente que entra en crisis de fe, porque dice, pero entonces la Biblia es mentira. No es mentira, fue la manera de escribir, era la cultura, no es la misma cultura suya ni mía, es una cultura de hace 2000 años, que era normal. Hace 2000 años no había ni celular, ni Facebook, ni cámaras como estas, donde entonces usted decía, este programa me gustó, voy a volver el video para verlo otra vez. No, todo funcionaba con memoria, todo era memoria, no había más. Y hasta hace 20 años, usted bien lo sabe y yo lo sabe, todos nos sabíamos los números telefónicos de todo el mundo. Con el celular ya se perdió eso, ya usted no se sabe los números de nadie, sino que uno en el celular dice, Ricardo, pum, espicha el botón, pero nunca se sabe el celular de esa persona. Eso es un signo de que nuestra memoria, pues obviamente ya no es igual. Pero hace 2000 años todo era por memoria, se transmitían todas las cosas de voz en voz, era lo normal, ¿cierto? Nadie estaba pensando en escribir, sino en transmitir oralmente, porque era la manera. Entonces, este evangelio, pues es así. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? El registro en estos evangelios del testimonio de los apóstoles y de las comunidades que tuvieron de Jesús. ¿Para qué? Para que ahora nosotros tengamos también de esta experiencia, nos sirvamos de esta experiencia y podamos también con esta experiencia tener nuestra experiencia a partir de la palabra. Marcos 6, 1, 6. Vamos a hacer las 3 lecturas. Recuerden que siempre hacemos 3 lecturas. Vuelvo a insistir, yo siempre que hago lección divina les digo, uno puede demorarse la semana entera haciendo la lección divina y no hay prisa, o sea, no tengo que tragar Biblia, entonces hoy hago y mañana hago y digo, no, este texto lo podemos utilizar toda la semana, leerlo, releerlo, meditarlo, sacarle cada día, cada vez que pasa un día y lo vuelve uno a leer, descubre cosas distintas. Esa es la vitalidad que tiene la palabra. Vamos a leerlo. Marcos 6, 1, 6. Dice, salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y se preguntaba, ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndoles las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos hecho la primera lectura de este texto. Es un texto cortico,
del Evangelio de San Marcos, corto, muy preciso, ¿sí? No vamos en este momento a interpretarlo, ¿sí? Lo peor que puede hacer uno es leer el texto y decir, el texto nos está diciendo que, porque la memoria se nos cruza, y entonces el texto nos está diciendo que es lo que yo quiero o que estoy pensando en ese momento. Y mentiras, el texto no está diciendo eso, sino es lo que yo estoy pensando. Entonces, ese ejercicio, tanto los predicadores como tú y yo, tenemos que trabajarlo. Es una deformación espiritual. Coger un texto y de una vez obligarlo, forzarlo a decir. ¿Sí? Como el texto dice, salió de allí y se dirigió a su patria. Entonces, patria, es que nuestra patria está muy mal porque no sé qué. No, cuidado. No está diciendo eso. ¿Sí? No forces al texto a decir lo que tú en este momento estás pensando por alguna razón. Por eso hay que leerlo con respeto y volverlo a leer otra vez, con respeto y humildad, sin yo enseñarle al texto, sino el texto es el que me enseña a mí, con esa actitud, ¿sí? Una actitud de, no soy yo el que le voy a enseñar a ese texto qué es lo que él quiere decir, sino es el texto que me tiene que decir a mí. Vamos a volverlo a hacer, vamos a volverlo a leer, con calma, sin prisa, con todos nuestros sentidos en este texto tan bonito del Evangelio de San Marcos 6:1-6. Dice, salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba de dónde le viene esto. ¿Quién le ha dotado esta sabiduría y esos milagros y hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndoles las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos hecho la segunda lectura. Cada vez que hacemos una lectura, entonces se registra en nuestra memoria el texto. Entonces visualizamos el texto. Si dice que Jesús salió de su patria, salió, se dirigió a su patria, pues me imagino a Jesús, su patria, Galilea, Nazaret. Entonces se fue, estaba en otro sitio y se fue allá. Vamos a volverlo a leer. Lo que vaya diciendo el texto, tú lo vas visualizando en tu mente. Volvamos. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y se preguntaba, ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndoles las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos hecho las lecturas, ¿ya? Entonces ahora viene la meditación. Vuelvo a insistir que la meditación no es ¿qué nos está diciendo este texto? Nos está enseñando que bla, 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 bla. Sino es un análisis de ese texto. Y ese análisis se hace primero a través de una comprensión de lectura. Desde chiquitos en el colegio nos enseñaron a hacer comprensión de lectura. Qué verbos, qué sustantivos, qué personajes
qué sitios. Eso lo hacen en los colegios desde chiquito, para que uno aprenda a entender los textos, ¿sí? Y a entender lo que está leyendo. Y la única manera de entender lo que está leyendo es uno mirar ahí, ¿sí? Como cuando usted ve una telenovela que dice, y entonces Rosa Claudia y Patricio Alberto se sentaron, y entonces entraron, y entonces hicieron. Lo mismo el texto. ¿Qué personajes hay aquí en este texto? ¿Qué sitios? ¿De qué sitios habla? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué frases son insistentes en el texto? Eso es lo que nos proponemos hacer ahora. Eso es muy sencillo, cualquiera. Usted y yo lo podemos hacer. Primero porque estamos acompañados en esta oración, en esta lección, por el Espíritu de Dios. Y segundo, porque somos muy inteligentes. Usted y yo somos muy capaces. El Señor nos ha dado el don de la inteligencia y somos capaces de entender las cosas. No son misterios por allá para extraños, sino lo podemos hacer. Esto es para todos. Mire, por ejemplo dice, vamos a ver qué personajes, usted y yo lo podemos hacer. ¿Qué personajes? O sea, ¿qué personas actúan? ¿Cuáles son los protagonistas de este texto? Dice Jesús, sin lugar a dudas, Jesús, sus discípulos, porque salió con sus discípulos. La gente, habla de la gente, en general, la gente. Propiamente sus paisanos, ¿cierto? Y más personajes que actúen ahí, no hay más. O sea, Jesús, sus discípulos y la gente, sus paisanos. Lugares, ¿qué lugares habla? Su propia patria. Acuérdense de cuál era la patria de Jesús. Acuérdense que Jesús de Nazaret. Pues Nazaret, la Galilea. Nazaret era su patria. Una patria de gente sencilla. Nazaret era un pueblo, no era gran cosa. Era un pueblo chiquito, no era una ciudad inmensa, era un pueblo pequeño que no tenía la ciudad, las características de ciudad grande, cosmópolis, no, era un pueblito sencillo. Imagínense ustedes un pueblo de los de nuestra patria, normales, así, más agrario, ¿sí? Más artesanal que propiamente tecnologizado, con calles, con acueductos, no era un pueblo normalito, sencillo, no era nada extraño. Ese era el pueblo de Jesús. Entonces, ya estamos ubicados. Jesús, sus discípulos, la gente, los paisanos de su patria. Y entonces ya visualizamos Nazaret, un pueblo sencillito, sencillo, nada del otro mundo, más bien muy primitivo. ¿Sí? Jesús nació y estuvo en unos sitios muy sencillos, muy primitivos. Luego la gente también era muy sencilla, ¿cierto? No son los filósofos, ni los teólogos, ni los doctores, ni gente de estratos altos, sino la gente paisana del pueblo, gente sencilla, campesinos, pastores, mujeres sencillas que amasaban el pan, gente normal, ¿cierto? Que lo vio llegar, así de sencillo es, lo vio llegar. Entonces, esta gente sencilla se asombraba de cómo él, de su propia patria, usaba y enseñaba como enseñaba. Entonces, aquí tú en tu imaginación puedes decir, a ver, ¿qué me acuerdo cómo Jesús enseñaba? A ver, acuérdate cómo Jesús enseñaba y cómo hablaba. Entonces uno hace memoria. En los evangelios, ¿qué dice? Que Jesús enseñaba a partir de los ejemplos diarios, de la vida diaria de esta gente. Si esta gente era sencilla, pues no se podían emplear unos dialectos y unas argumentaciones supremamente sofisticadas, sino Jesús empleaba unos ejemplos de la vida diaria de ellos. No les iba a hablar de cosas que no conocieran. Ellos conocían ovejas, pues les hablaba de ovejas. Ellos conocían pasto, semillas, pues les hablaba de semillas. Ellos conocían qué era el pan, pues les hablaba del pan. ¿Ya? Ellos vivían y tenían unas realidades de pobreza, de dolor, gente sencilla que no entendía muchas cosas y que de pronto las interpretaba mal, le metía magia, le metía el mal a las cosas. Pues él les trataba de ilustrar de una manera sencilla y hacerles ver las cosas sencillas del reino.
Entonces, dice el texto, pues a la gente le fascinaba eso. Pero a la vez de que le fascinaba, viene aquí la otra parte. Y es el cuestionamiento que le hace su propia gente. Pero si este es de los nuestros, su familia, sus hermanos aquí, no hay que entenderlo como hermanos de sangre, sus paisanos. Usted y yo somos hermanos, y usted no me va a dejar su herencia porque no soy paisano de sangre suyo, ¿cierto? Pero somos hermanos, ¿sí? Entonces, cuando Jesús en la Biblia habla de los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, es sus paisanos, sus familiares cercanos. No hay que entender eso como si fuera que tenía más hermanos carnales y más hermanos carnales. La palabra que se utiliza aquí, el texto, la palabra hermanos y hermanas, hace alusión a su gente de su propio pueblo, de su propia nación, de su propio barrio, de su propia gente, ¿ya? Mis hermanos, mis paisanos. Hoy los muchachos en ciertos idiomas hablan de sus parceros, pues, y su gente, y su gente. Esos son, ¿ya? Entonces el texto va a acentuar mucho cómo no pudo hacer ahí muchos milagros, dice, porque les faltaba fe. Es decir, se quedaron en ver a ese Jesús que encerraba la sabiduría de Dios, pero les costaba trabajo entender, miren esto tan bonito, les costaba trabajo entender que la sabiduría de Dios, que la divinidad de Dios podía estar en lo cotidiano de este paisano que estaban acostumbrados a ver. Ahí está el texto. ¿Cómo va a ser que este paisano, que le conocemos a su papá que es carpintero, a su mamá que es María, a sus vecinos de barrio, a sus hermanos con los que seguramente él jugaba, charlaba, hablaba, que eran otros tantos que normalitos, cómo va a ser la sabiduría de él tan especial? Pero ¿cómo va a ser? Es imposible, ¿sí? La sabiduría de Dios, la divinidad de Dios, no se puede ejercer así. Eso tiene que ser con prestigio. Este tipo debe ser más bien bajado de otro lado, pues de más elegante. Pero ¿cómo ser que de lo normal Dios pueda hacer esto? Dice que la falta de fe de ellos impidió que Jesús pudiera hacer obras ahí. ¿Sí? Su falta de fe. Es decir, su falta de comprensión de que Dios actúa en lo cotidiano y en lo normal de la vida. Eso es lo importante de ese texto, ¿ya? El texto, Marcos, y fue una de las cosas permanentes de Jesús con su familia. Hay textos del Evangelio que habla que hubo una ruptura, o sea, que hubo un cuestionamiento. La familia para el judío es todo, ¿sí? La familia es todo. La familia es la que me sostiene, me anima para el judío. O sea, yo no puedo romper con mi familia, porque si rompo con mi familia no tengo nombre. Yo vengo de una familia. Eso era como claro en ellos. Entonces, por eso, si ellos vieron a José, a la gente sencilla, ellos decían, no, así no puede actuar Dios. O sea, ¿cómo Dios puede actuar en Jesús si sabemos que es una persona sencilla? No reconocieron que ahí estaba Dios. Cuando uno no reconoce que ahí estaba Dios en Jesús, pues Dios no puede obrar. Ahí nos podemos quedar mucho tiempo más en este texto, pero lo importante es detenernos en eso, ¿sí ven? En la capacidad de fe de descubrir que Dios obra en lo normal de las personas. En lo normal. Lo más interesante que nos enseñó Jesús en la vida es descubrir la divinidad en lo normal, en la cotidianidad. ¿Sí? No hay que hacer nada raro. Yo no tengo que ponerme alitas aquí y volar para decir, no. Dios actúa en este cuerpo, en esta vida. Y eso fue lo que en Jesús los discípulos quieren insistir con este texto. En Jesús, la plenitud de Dios, la divinidad de Dios está total, es. Por eso llegaron y afirmó a la iglesia, es Dios. Porque nos enseñó en lo cotidiano y en lo sencillo a mostrar la fuerza de la divinidad y del reino de Dios. Bien. Este texto es muy bonito, porque es un texto de cara a cara con Jesús. Entonces ahora en la oración, ¿qué me dice este texto que hemos leído, meditado?
¿Qué me hace decirle a Dios? ¿Qué me hace decirle a Jesús este texto? ¿Yo qué le digo al ver este texto, al ver esta dificultad que tuvieron los paisanos de Jesús? ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué le digo yo a Dios? Algunas veces me acostumbro tanto a Jesús que me hago tan familiar de Él, tan hermano de Él, que lo utilizo. No descubro que no me dejo sorprender por su palabra, por su presencia viva. Pero ¿qué te dice a ti este texto? ¿Qué le digo a Dios? Este texto me dice, Dios me habla a través de este texto. O al leer este texto, yo me puedo identificar. A mí me ha pasado lo mismo como lo que pasó a Jesús. Con mi familia, nadie es profeta en su tierra, dice. De ahí salió ese versículo. Nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Yo soy una persona de fe, pero de pronto mi familia me ve y como me conoce mis cuitas, pues ya no venga a decir que usted es juicioso y santo, porque yo le conozco sus cuitas desde chiquito, entonces no me venga aquí a hablar de Dios. Yo puedo sentir eso en mi vida. Entonces, ¿Dios qué me dice? ¿Qué le digo yo a Dios al respecto? Me acostumbré tanto a Jesús que ya lo veo como otro cacharro más de la casa. Esto es como las porcelanas que tengo en la casa, también está Jesús ahí al lado. Pero no me dejo asombrar por su mensaje, por su persona. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Yo qué le digo a Él? Yo también le puedo decir algo, Señor. Me falta fe en descubrir a Jesús, en dejarme asombrar por la fuerza de Jesús, por su mensaje, por su presencia. Puede faltarme. Y ahora me sumerjo en este texto. Siento que soy parte de esta multitud que se asombra con Jesús. Trato de meterme en el corazón de Jesús al sentir y al percibir cómo la gente de su tiempo le costaba trabajo entender que Él era Dios, que en Él actuaba plenamente Dios. Cierta tristeza, cierta decepción, cierto bloqueo pudo existir en Jesús al darse cuenta cómo la gente se quedó en las arandelas del pasado, de la tradición. Y le pido también al Señor que ahora que estoy íntimamente unido a Él a través de esta palabra, pueda ser de aquellos pocos, de esas excepciones, de las cuales Jesús pudo hacer milagros ahí, en su propia tierra, con sus propios paisanos, porque creyeron y lo aceptaron. Ahora lo acepto en mi vida. Dejo que su propuesta del reino, que su presencia en mí sea definitiva. Acojo esta palabra y me dejo asombrar por Jesús, que me enseña desde la sencillez de la vida, desde lo cotidiano de la vida, a descubrir la acción salvadora del Señor, su reino, su gracia, su amor en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Hemos hecho una mini lección divina. Esto es una mini lección porque es un ratico, pero miren la cantidad de elementos que podemos sacar. Y si ustedes vuelven otra vez a hacerla en este día, en esta semana, van a sacar más elementos, ¿sí? Lo que significa la familia en el tiempo de Jesús, lo que significa el no reconocer la acción de Dios. De una u otra manera este texto decir, pues este no es de aquí, ¿sí? También es otra manera de decir,
Pues ¿cómo? Si su madre y su padre son estos y esta sabiduría tan grande. Lo que de una u otra manera el texto está diciendo, este no es de aquí, este es de arriba, este es de Dios, ¿cierto? Es una manera también de decirlo. Vamos a participar, ¿bien? Vamos a orar unos por otros. Pero quiero insistirte en esto. Lo hemos insistido y yo quiero insistirlo y a todos los presentadores del programa se los he dicho. El canal Cristovisión tiene que ayudarte a crecer espiritualmente. Y tú tienes que crecer espiritualmente. Entonces, cuidado con que solo oren por mí, oren por mí. Yo pago para que oren por mí. Uy, no, Virgen Santísima, Dios nos libre de eso. No es yo pago porque oren por mí. Oramos por ti sin dinero, porque queremos orar por ti. Pero no te quedes como en un supermercado de peticiones. El canal Cristovisión no puede ser un supermercado de peticiones. El canal Cristovisión está para que tú crezcas espiritualmente. Yo quisiera que tú me llamaras y dijeras, esta palabra que medité, ¿qué me dijo? ¿Qué inquietudes, qué preguntas me arrojó? Yo puedo preguntarle al texto. ¿Y qué me dijo esta palabra? Esta palabra me dijo esto, yo le doy gracias a Dios por esto, yo le pido a Dios por esto, esta palabra me confrontó, me cuestionó, me hizo poner feliz por esto, me hizo poner triste por esto, se parece a esta circunstancia de mi vida. Eso hace crecer mucho a las personas. Cuidado con solo llamar y decir, oren porque me partí el pie, oren porque no tengo empleo, sin preocuparte un poquito de que esa palabra pasara por tu vida. Cuidado. Eso le he pedido yo a todos los presentadores del canal Cristovisión y a todos los productores del canal. Este canal tiene que enseñarte, bueno, oren por mí, pero además de orar por mí, he crecido. Muchos de ustedes llaman y dicen, bueno, he descubierto al Señor. Maravilloso. ¿Sí? Pero cuidado con identificar que yo oro y entonces yo pago para que oren por esto. Tú te unes al canal Cristovisión con una donación, no para que oren por ti, sino porque estás convencida de que esta manera de evangelizar, que la televisión es importante y por eso yo la apoyo. Cambiemos el concepto, ¿cierto? No es que yo pago para que oren por mí. No. Aquí no se paga por orar. Nosotros no nos tienen que pagar por orar, lo hacemos con cariño por cualquiera. Pero lo que tú das de donación es porque estás convencido de que así colaboras a la promoción del reino a través de la televisión. Eso es diferente. Bueno, vamos a recibir a hermanos que quieren participar y contarnos su testimonio de esta palabra que hemos hecho hoy en esta lectura, esta lección divina. Desde Barranquilla tenemos a Isabel. Isabel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Padre, muy buenos días. Gracias por el programa, por darnos Gracias. tanta tranquilidad y tanta... Padre, le pido, yo sé que hay que orar mucho por un hermanito que está en el alcohol, está alcoholizado, y mis dos hijitos que les gusta mucho tomar también. Entonces, Padre, le agradezco de todo corazón que me ayude en esa situación, porque mi hermanito está ya muy decaído con el alcohol, le agradezco de todo corazón. Bien. Esta palabra que usted leyó hoy con nosotros, ¿qué le dejó? Cuénteme, Isabel. Isabel. Señor. ¿Leyó con nosotros esta palabra? ¿Esta lección divina la hizo con nosotros? Sí, Padre. ¿Qué le dejó ese texto? Acuérdese del texto de Jesús que fue a su patria y los suyos se asombraban de todo lo que decía. ¿Qué le dejó para usted ese texto cuando lo meditó? Cuénteme un poquito. Padre, pues muchas cosas bonitas. Y una de esas cosas bonitas, ¿cuál? A ver, cuénteme. Padre, todas las cosas bonitas de Dios. Muy bien. Padre, le cuento que yo estoy muy triste, me siento muy triste y vivo muy mal porque a mí me mataron un hijito hace 3 años. Ajá. Él era muy gente, muy buena persona. Él estuvo en el seminario, pero el seminario no era para él, Padre. Él era muy buena persona, mi hijo. Claro. Apenas tenía 33 añitos, mi hijo. Entonces, esto es una tristeza muy grande. Bueno, muy bien. No haya uno como si lo buscar, que donde lo encuentro, todo eso. Isabel, mire, déjese seducir por la palabra de Jesús. Cuando uno vive un momento tan difícil como la muerte de un hijo, todos lo sabemos que los padres esperan que sus hijos los sepulten, no que ellos sepulten a sus hijos. Es lo que le pedimos a nuestro Señor siempre, que sea lo normal, ¿no? Que no por violencia ni nada. Estas experiencias que son tan fuertes,
que marcan tanto, ya hace 3 años sucedió, usted tiene que tratar de abrirse a la palabra de Jesús. El mensaje de Jesús es salvífico, es sanador, ¿sí? Entonces, acoja esta palabra, como la gente del tiempo de Jesús que se admiraban de las enseñanzas de Jesús. Usted empiece a ponerle atención, a admirarse por lo que Jesús dice y por meditar esas palabras. Esas palabras curan, porque si no usted toda la vida va a seguir como traumatizada por ese shock tan duro y tan difícil que es entendible, que fue la muerte de su hijo. ¿Sí? Eso es muy duro. Pero si usted se obsesiona y se fija ahí, entonces no va a salir de esto. Usted tiene que hacer un traslado y decir, voy a dejarme seducir, voy a dejarme admirar por esas palabras de Jesús, las voy a repetir, voy a ponerle atención a esas palabras. El Evangelio, los Evangelios, Marcos, repítalas, léalas, saboréelas, y va a ver que eso le produce a usted una sanación, un cambio en su manera de experimentar este momento de duelo. ¿Bien? La quiero mucho, Dios la bendiga. Desde Bello, Antioquia, Marta. Marta, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias, padre. Qué bueno que participe. Cuente. Ay, sí. Ay, padre, para felicitarlo por ese maravilloso programa y por ese canal tan hermoso que lo llena a uno espiritualmente, y deseando que Dios lo bendiga y que el Espíritu Santo siempre lo ilumine. Gracias. Y que le dé sabiduría para siempre estar dándole luz espiritual a las personas que lo necesitamos. Qué bueno. Muchas gracias por sus bonitas palabras. Cuénteme un poquito, ¿hizo la lección divina? ¿Qué le dejó la palabra? Pues, padre, unas cosas muy... Sí, que uno no debe esperar que las cosas de Dios actúen en nosotros en lo grande, sino que fijarnos siempre en lo sencillo y tenerle fe. Bonito. Y tener siempre fe. Muy bien. Y eso es lo que siempre me está como, no sé, faltando a mí en estos momentos en que mi familia pasa por unos problemas económicos horribles. Mi esposo está apocado física, espiritualmente, la unión familiar se ha desintegrado mucho por esos problemas. Yo quisiera que usted pidiera por él, Señor, claro, Padre, para que mi Dios le dé esa fe, esa fortaleza. Sí, porque yo digo que uno no se salva diciendo Señor, Señor, sino tenerle fe al decir Señor, Señor. Claro. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Y claro, no solo yo, sino todos estamos orando por todas las personas que llaman. Pero mire, esto es muy bonito. La vida diaria nos bloquea. A la gente del tiempo de Jesús también. La gente del tiempo de Jesús fue gente muy pobre, muy, muy pobre. Y los paisanos de Jesús eran una colonia de los romanos. Y los romanos les sacaban los impuestos, les sacaban la platica, y mucha gente tenía que coger una parcelita y en esa parcelita vivir, y con un esfuerzo sacaban un producido de esa parcelita, pero de una vez llegaban y los impuestos se los llevaban y quedaban con un poquitico nomás para sobrevivir. Entonces Jesús conocía muy bien el dolor y lo que hace, eso que usted dijo, que termina uno opacado, o sea, es decir, tanto esfuerzo, tanta cosa, y queda uno en las mismas como empezó. Jesús conocía eso. Por eso la gente le fascinaba escuchar a Jesús. Y los testimonios que hay en la palabra son eso, porque Jesús hablaba las necesidades de la gente. Por eso yo la invito a usted y a su esposo a que acojan la palabra de Jesús y se dejen fascinar por esa palabra. Esa palabra los cura, los despierta, los anima, ¿sí? Porque Jesús cuando habló a esas realidades de dolor, de pobreza, de tribulación, de situación económica. Yo la cojo en mi vida y realmente empiezo a despegar poquito a poco. Ánimo. Muchas gracias por llamar y gracias por su testimonio. Desde Barranquilla, Ana también nos llama. Hola Ana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, padre, ¿cómo amanece? Muy bien, muchas gracias. Bueno, padre, le quiero comentar algo. Fue algo que me ocurrió ayer. Estoy pasando por un momento de una enfermedad que no ha sido diagnosticada en forma clara por los médicos. Y ayer a través de un programa escuché un diagnóstico de un médico en el cual me sentí identificada con mi enfermedad. Sí. Yo sentí que eso no fue casualidad, que yo a través de ese programa entendí
lo que me estaba ocurriendo. Entonces, hoy, a través también de la palabra, en lo que usted dice que Dios se manifiesta en la cotidianidad de nuestros días, en cada momento, no con cosas especiales, sino con cosas ordinarias de la vida, entendí que yo a través de ese programa Dios me había llevado para darme una luz y entender que era lo que yo tenía. Entonces, claro, le doy gracias a Dios porque sé que Él no pone las cosas por casualidad en nuestro camino, sino que todo ocurre por un porqué y por un para qué de nuestra vida. Le doy gracias a Dios y sé que día a día nos ilumina y nos responde con su palabra y con su manifestándose en nuestra vida momento a momento. Muchas gracias por su testimonio, muy lindo, sí, es verdad, es decir, digamos así, se nos abre el entendedero, ¿sí? No es fácil, ¿no? Ni a usted, ni a mí, ni porque yo sea sacerdote, no, hay veces que se nos cierra el entendedero y nos bloqueamos y no encontramos camino y de pronto esta experiencia de descubrir a Dios en lo cotidiano, en la vida, en las palabras de alguien que nos dice algo, en un mensaje, vamos caminando y descubrimos un pensamiento, qué bueno, un programa de televisión, un niño, un amigo, el mismo, mire, así fue que escribieron la Biblia, la historia, la vida diaria. Uno se levanta, ve una montaña, un cielo, esto está lindo. Así Dios habla. En lo cotidiano descubrimos la divinidad de Dios. Eso fue lo que vieron los apóstoles. En lo cotidiano de Jesús, esta manera de ver, de vivir y de actuar, esta no es de aquí, esta no es de esto, esta viene de allá, de arriba, de Dios. Jesús no puede ser esta manera como actúa, como se mete con los niños, con los pobres, con los enfermos, como se comunica con su papá del cielo. Esto no puede ser de aquí. Y nosotros también, pues también vamos comunicando esa experiencia y vamos viviendo esa experiencia. Muy bien. Bueno, me alegra mucho que hayan compartido con nosotros esta lección divina. Quiero animarlos a que vivan la experiencia del canal Cristovisión desde esa línea, de unirse a esta propuesta del reino. Recuerden, no es que yo doy mi donación para que oren por mí. Ay, que no oren por mí, verá que no vuelvo a dar donación. No, eso no es así. Es que usted cree que esta propuesta de evangelización que tenemos vale la pena apoyar, entonces la apoyo. Y les pido también que oren por mí, pero es diferente, ¿no? No es porque yo doy un dinero, sino porque yo apoyo esta manera de hacer evangelización a través de la televisión. Estoy convencido de que es la manera como anunciamos hoy día a Jesús. Nos dejamos sorprender por Él, ¿ya? Mañana vamos a tener algo muy bonito. Vamos a tener una jornada de oración por el Papa, de apoyo al óvulo de San Pedro, de caridad al Papa. Una jornada que será mañana y que también se repetirá el domingo en todas las parroquias de Colombia, en todas, el domingo y del mundo entero. Todos los párrocos vamos a promocionar para que los fieles sean muy generosos en la ofrenda de la Santa Misa y todas las parroquias de Colombia puedan llevar esa ofrenda, entregarla a través de la conferencia episcopal, de la Anunciatura, para que el Papa pueda distribuirla entre los más pobres del mundo entero. Realmente lo que el Papa hace a nivel de caridad, porque está pendiente de toda la Iglesia, es maravilloso. Vamos a ser generosos por eso. Los quiero invitar a que vengan mañana, porque el señor nuncio apostólico va a presidir la Eucaristía. Entonces vengan a las 7 de la mañana. La misa es a las 7:30, pero vengan tempranito, a las 7. No lleguen tarde a la misa, porque una misa en directo y llegando tarde se ve muy feo. Entonces a las 7 llegan para que puedan participar en la Santa Misa que el señor nuncio va a presidir. Y que estén muy atentos toda la jornada de oración y la programación que vamos a tener. Vamos a tener un conversatorio muy bonito con periodistas acerca de la figura del Papa, unos programas sobre la figura del Papa, oración por él. Va a ser una jornada bien bonita, porque todos amamos al Papa, queremos al Papa y sabemos que en él está un signo de comunión profunda, de sentirnos familia, unidos a través del Papa. Eso es algo muy bonito que tenemos que apoyar y promover todos. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso nos deje ver siempre su plan de amor y de salvación a través de su amado Hijo Jesucristo. Que nosotros nos dejemos sorprender
siempre por este mensaje salvífico de Jesús que transforma nuestra vida, que nos ayuda a entender las cosas de una manera distinta y a vivir de una manera especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano.